Bueno, vamos a hacer en este vídeo, vamos a hacer una parada en la confección de nuestra tabla de derivadas. Estas son las dos siguientes que vamos a deducir. Y en este vídeo que podríamos titular a vueltas con la regla de la cadena. Es decir, una vez que ya hemos visto un poquito de nuestra tabla de derivadas, vamos a tratar de ir haciendo la digestión, vamos a tratar de ir entendiendo la regla de la cadena. Imagínate que me dicen que calcule la derivada de esta función. La primera pregunta es, ¿cuántas funciones ves ahí? Pues hay dos funciones, a x. Primero le aplico la función 5x y después le aplico la función e elevado a x, ¿vale? Si yo lo tuviese que escribir, la primera función que yo aplico es la función 5x, multiplicar por 5, si lo tuviese que decir con palabras, y eso es lo que obtengo. Y la segunda función que aplico es e elevado a x. Lo que obtendría sería e elevado a sobre lo que actúa, que es 5x. Mi función es composición de esas dos. Según la regla de la cadena, ¿qué tendría que hacer? Pues tendría que multiplicar la derivada de ambas funciones. Eso es lo que me dice la regla de la cadena. ¿Sé yo calcular la derivada de ambas funciones? Sí, la de e elevado a x es, aquí la tengo, e elevado a x, y la de 5x, que también lo sé, es 5. Estas son las dos derivadas que tengo que multiplicar. Pero ojo, la regla de la cadena me dice que tengo que multiplicar la derivada de ambas funciones, pero en el valor sobre el cual actúan. Es decir, tendré que multiplicar la derivada de la primera función, que es 5, por la derivada de esta función, pero no en x, porque esta función, la segunda, no actúa en x, actúa sobre 5x. Con lo cual tendré que poner e elevado a 5x. ¿Vale? En la práctica os digo cómo se hace. Es decir, todo este montaje evidentemente no se hace, y lo que se hace es lo siguiente. Yo miro ahí y la pregunta es, ¿qué tengo yo que derivar? Y la respuesta es, tengo que calcular la derivada de e elevado a algo, ¿vale? A algo, no a x. ¿Cómo se hace la derivada de e elevado a algo? Yo voy a mi cerebro, si es que ya me la sé de memoria, si no a mi tabla de derivadas, y aquí me dice que la derivada de e elevado a algo se hace poniendo e elevado a algo. Por lo tanto, en este caso, tendría que poner e elevado a 5x. Y fijaros que en este paso he calculado la derivada de la primera función. La tacho, sobre todo al principio, cuando no tienes mucha habilidad, la tacha. ¿He terminado ya de derivar? No. La regla de la cadena me dice que tengo que multiplicar, siempre multiplicar la regla de la cadena por la derivada de este algo, la que me falta, y la derivada de 5x, que vale 5. Ya he terminado de derivar. ¿Vale? Vamos a poner otro ejemplo. Imagínate que tengo que calcular la derivada de la raíz cuadrada de e elevado a 6x. Primera pregunta, ¿cuántas funciones hay ahí? La respuesta es 3. Primero 6x, después e elevado a x, por último raíz de x. ¿Qué tendré que hacer? Multiplicar las derivadas, en este caso, de las tres funciones. Es decir, cuando yo calcule la derivada, me tienen que quedar tres factores. Vamos a hacer la derivada. Miro yo aquí, me pongo mis gafas de derivar y yo veo que tengo que hacer la derivada de la raíz de algo, ¿vale? Como si fuese borroso. Yo esto que está aquí ni me interesa saber lo que hay. Me voy aquí a mi cerebro y aquí lo tengo. Para calcular la derivada de la raíz de algo, aquí si veo bien, la derivada de la raíz de algo es 1 entre 2 veces la raíz de este algo. Por lo tanto, me voy ahí arriba y para hacer la derivada, se me olvida poner el símbolo de derivada, sería 1 entre 2 veces la raíz, cuidado que no tengo que poner x porque aquí no pone x, la derivada de la raíz de algo, aquí lo dice. La derivada de la raíz de algo es 1 entre 2 veces la raíz de ese algo. Y en este paso he derivado la raíz. ¿He terminado ya de derivar? Como veis, no. Regla de la cadena entonces, multiplica, como si fuese una cadena que se va multiplicando. Tengo que multiplicar por la derivada de e elevado a 6x. ¿Cómo se hace la derivada de e elevado a algo? Pues la derivada de e elevado a algo es e elevado a ese algo. ¿He terminado de derivar? No. Tengo que multiplicar por la derivada del algo, en este caso 6x.
¿Cuánto es la derivada de 6x? 6. ¿He terminado ya de derivar? Sí, he terminado de derivar. Y ahora, ya por último, lo junto en una sola fracción y si se puede, se simplifica. ¿Se puede simplificar? Sí, 6 entre 2, que sería 3, por e elevado a 6x entre la raíz de e elevado a 6x. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo más de la regla de la cadena. Vale. ¿Cuántas funciones aparecen ahí? Pues aparecen 4 funciones. Logaritmo neperiano, raíz, elevado a algo, 4x. 4 funciones, cuando yo ahora haga la derivada voy a tener que poner 4 factores. ¿Vale? Eso es lo que tienes que tener claro. Como me fijo ahí y veo que tengo que calcular la derivada del logaritmo neperiano de algo, para calcular la derivada del logaritmo neperiano de algo tengo que hacer 1 entre algo. Pues muy bien, sería entonces 1 entre la raíz de e elevado a 4x. Y he de calcular la derivada del logaritmo neperiano. Tengo que multiplicar por la derivada de la siguiente función que me encuentro, que es la raíz. ¿Cómo se hace la derivada de la raíz de algo? Pues se hace 1 entre 2 veces la raíz de ese algo. En este caso, en este paso, he derivado la raíz. ¿He terminado? Como veis, no, todavía me faltan 2 funciones. La siguiente con la que me encuentro es la derivada de e elevado a algo. ¿Cuánto vale la derivada de e elevado a algo? Pues vale, como veis, e elevado a ese algo. En este caso, insisto, no es x, es 4x. Y por último, la última función que me encuentro y que tengo que derivar es 4x, cuya derivada es 4. Ya hemos terminado. Lo único que me falta ahora por hacer es juntarlo en una fracción y simplificar. De momento arriba me queda 4 por e elevado a 4x y abajo me queda 2, bueno, me doy cuenta de que podría haber simplificado. Ahora después simplifico, da igual. Y fijaros que la raíz de e elevado a 4x por la raíz de e elevado a 4x, eso me da e elevado a 4x. Por lo tanto, esto y esto se puede simplificar y 4 entre 2, que vale 2. Curiosamente, la derivada de esa función vale 2. ¿Vale? Bueno, para completar este vídeo en el cual hemos hecho un refresco de la regla de la cadena, para entender la regla de la cadena uno se tiene que dar tiempo, ¿eh? Uno se tiene que dar su tiempo. Al final ya aquí yo creo que ya uno empieza a vislumbrarla y cuando uno hace unas cuantas más lo entiende perfectamente. Lo único que tienes que tener claro es que cuando ves varias funciones compuestas, pues uno tiene que ir multiplicando. Es como que la una va tirando de la otra. Bien, vamos a, para terminar este vídeo, deducir esas 2 derivadas, ¿vale? Voy a deducir la derivada de f de x igual a elevado a x. A estas alturas, y con lo poco que ya sabemos, la primera pregunta que yo me tengo que plantear es ¿cómo la deduzco? Porque tengo 3 formas. Primera manera, haciendo el límite, poco recomendable, ¿vale? Fijaros que haciendo el límite hice esta porque no sabía hacerla de otra manera, ¿vale? Poco recomendable deducir es haciendo el límite. Otra manera sería derivación logarítmica y otra manera sería, si yo conociese esta de aquí abajo, tirando de ella, utilizando la derivación por la función inversa. Si conociese esta, podría deducir esta de esa manera. La voy a hacer por derivación logarítmica. Voy a apuntar aquí dl, esa es la técnica que voy a utilizar para deducir, para obtener la derivada de esa función. Derivación logarítmica. Ya sabéis que la derivación logarítmica consiste en aplicar el logaritmo neperiano en las 2 partes de la igualdad. Después, normalmente a la derecha, aplico una propiedad de los logaritmos que te dice que puedo poner aquí la x. Lo voy a poner al revés. Lo voy a poner al revés porque normalmente se pone primero el número y después la x. Podría poner x por el logaritmo neperiano de a. No olvidéis que esto es un número, ¿eh?
La a pues valdrá 3 elevado a x, 5 elevado a x, es decir, esto será logaritmo neperiano de 3, logaritmo neperiano de 5, esto es un número, ¿vale? Tened cuidado que no os despiste lo del NN, esto es un número, en cada caso la base que hay aquí. Siguiente paso de la derivación logarítmica es derivar. A la izquierda, regla de la cadena. Regla de la cadena, logaritmo neperiano de algo es 1 entre algo por la derivada del algo. Estas fueron de las primeras que yo deduje. F' de x entre f de x. Y la de la derecha es muy fácil si te das cuenta de lo que antes dije. Esto es un número. ¿Cómo sería la derivada de 2x? 2. La de 3x, 3. La del logaritmo neperiano de a por x, pues sería el logaritmo neperiano de a. Y por último, despejo la derivada. F' de x sería el logaritmo neperiano de a por f de x que pasa multiplicando, por a elevado a x. Es decir, la derivada es a elevado a x por el logaritmo neperiano de a. Fijaros que se parece bastante a la de la función e elevado a x. En la función e elevado a x es e elevado a x. La de a elevado a x es a elevado a x, pero esta es como que lleva un premio. El premio es logaritmo neperiano de a. ¿Por qué esta no lleva premio? Porque el premio en este caso sería por el logaritmo neperiano de e, pero el logaritmo neperiano de e vale 1, por eso aquí no se pone, ¿vale? En todas las demás, por ejemplo, en la de 2 elevado a x sería 2 elevado a x por el logaritmo neperiano de 2. La de 10 elevado a x, 10 elevado a x por el logaritmo neperiano de 10. La de 5 elevado a x, 5 elevado a x por el logaritmo neperiano de 5. La de e elevado a x, e elevado a x. Aunque se te fuese la mano y pusieses por el logaritmo neperiano de e, no estaría mal, porque el logaritmo neperiano de e vale 1, luego lo quitarías, ¿vale? Esta es la más fácil. Bien, voy a completar la de abajo, la del logaritmo en base a de x. F de x igual a el logaritmo en base a de x. ¿Cómo voy a deducir esta? Pues puesto que ya conozco la de arriba, que es su inversa, la voy a hacer por la técnica de la derivación a través de la función inversa, ¿vale? Vamos a poner aquí DI, derivación inversa. Lo de la derivación inversa es derivación a través de la función inversa. ¿En qué consiste ese procedimiento? Pues el procedimiento consiste en aplicar en las dos partes la función inversa. La función inversa del logaritmo en base a es a elevado, con lo cual pondría que a elevado a f de x sería lo mismo que a elevado al logaritmo en base a de x. A la izquierda me quedaría a elevado a f de x y a la derecha, precisamente, al ser la una y la otra inversas, lo que me queda es x, la función identidad. Lo que una hace, la otra lo deshace. Bien, una vez que llego aquí, lo que hago es derivar a elevado a f de x es igual que la derivada de x. ¿Cómo se calcula la derivada de a elevado a algo? Esto es una regla de la cadena. La derivada de a elevado a algo la acabo de obtener. La derivada de a elevado a algo es a elevado a ese algo por el logaritmo neperiano de la base. Por lo tanto sería a elevado a f de x por el logaritmo neperiano de a. Pero fijaros que en este paso he derivado esta. ¿He terminado ya de derivar? No. Tengo que multiplicar por f' de x, regla de la cadena, igual que las que antes hemos hecho en los ejemplos anteriores. Y a la derecha la derivada de x, que vale 1. Todo ese mogollón tengo que despejar lo que vale la derivada. ¿Qué sería? Y es 1 entre a elevado a f de x por el logaritmo neperiano de a, ¿vale? Todo esto pasa dividiendo. Es decir, 1 entre a elevado, y pongo lo que vale f de x. Fijaros que f de x es el logaritmo en base a de x por el logaritmo neperiano de a. Y esto vale, fijaros que aquí lo que hago es aplicar de forma secuencial una función y su inversa, con lo cual esto me quedaría x. Y eso es lo que vale la derivada. 1 partido entre x por el logaritmo
neperiano de a. Fijaros que también tiene similitud con la del logaritmo neperiano. La derivada del logaritmo neperiano de x es 1 entre x. Y la de otro logaritmo diferente, pues igual, 1 entre x por el logaritmo neperiano de a. Fijaros que cuando se hace la exponencial, el logaritmo neperiano va al lado de la exponencial, y cuando se hace la derivación logarítmica va abajo, la del logaritmo. El factor es el mismo. Por eso son fáciles de recordar ambas, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner dos ejemplos. Una que va a ser 3 elevado a x y otra que va a ser logaritmo en base 2 de x. ¿Cuánto valdría la de 3 elevado a x? 3 elevado a x por logaritmo neperiano de 3. ¿Cuánto valdría la del logaritmo en base 2 de x? 1 entre x por el logaritmo neperiano de 2. En un caso va abajo y en el otro caso va arriba. Y siempre el factor es el mismo, logaritmo neperiano de la base 3 y 2 respectivamente. Y hasta ahí hemos completado la tabla de derivadas. Vamos a hacer aquí una paradilla. Y este sería pues el trabajo de hoy, ¿vale? Sería evidentemente hacer ejercicios pues, para digerir todas estas derivadas. Aunque no lo creáis, nos hemos chupado ya pues casi la mitad de la tabla de derivadas, ¿vale? No son tantas, pero sí que hay que aprender a manejarse. Y nos queda importante, que la veremos en el siguiente día, cómo se calcula la derivada de una multiplicación, cómo se calcula la derivada de una división, que no las hemos visto, ¿vale? Bien, gracias chicos, adiós.